Martes 4 de agosto, memoria de San Juan María Vianney. Soy el padre Esteban Kuruchet, misionero en Uzbekistán, en la ciudad de Samarcanda. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gran fiesta debió de haber en el paraíso al llegar un pastor tan celoso, decía el Papa Benedicto XVI. Qué acogida debe de haberle reservado la multitud de los hijos reconciliados con el Padre, gracias a su obra de párroco y confesor. Estas palabras del Papa Benedicto XVI que acabamos de escuchar se refieren a San Juan Bautista María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes y cuya memoria hoy día celebramos. El Santo Cura de Ars fue realmente un pastor celoso que dio su vida a ejemplo de Cristo, el buen pastor, por las ovejas, para reconciliarlas con Dios. En esta prédica nos sería imposible repasar toda su vida, por eso nos vamos a limitar a recordar algunos aspectos de la vida de este gran santo, siguiendo a dos papas, al Papa Benedicto XVI y al Papa San Juan XXIII. Juan María Vianney nació en la pequeña aldea de Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786 y murió en Ars el 4 de agosto de 1859. Y nos cuenta el Papa Benedicto XVI que el santo desde pequeño deseaba ser sacerdote, cosa que no le resultaría para nada fácil concretarlo. Llegó a ser sacerdote, a ordenarse a los 29 años. Y esto, remarca el Papa, fue gracias a la ayuda de prudentes sacerdotes, que no se detuvieron a considerar sus límites humanos, sino que supieron mirar más allá, intuyendo el horizonte de santidad que se perfilaba en aquel joven realmente singular. Su ordenación tuvo lugar el 13 de agosto de 1815. El Santo Cura de Ars manifestó siempre una altísima consideración del don recibido, del don
del sacerdocio. Él mismo afirmaba: «Oh, qué cosa tan grande es el sacerdocio. No se comprenderá bien más que en el cielo. Si se entendiera en la tierra, se moriría, no de susto, sino de amor». Además de cuando era niño, había confiado a su madre que si fuera sacerdote quería conquistar muchas almas. Y así realmente sucedió en su vida. Conquistó todo el pueblo de Ars, que estaba alejado de Dios, lo conquistó para nuestro Señor Jesucristo. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el secreto de tan grandes resultados? Va a decir el Papa Benedicto que el secreto fue su amistad con Cristo, manifestada en una profunda devoción eucarística. Dice el Papa: logró tocar el corazón de la gente no gracias a sus dones humanos. Conquistó las almas, incluso las más refractarias, comunicándoles lo que vivía íntimamente, es decir, su amistad con Cristo. Estaba enamorado de Cristo y el verdadero secreto de su éxito pastoral fue el amor que sentía por el misterio eucarístico, anunciado, celebrado y a la vez vivido por el santo. El Santo Papa Juan XXIII, por su cuenta, nos dice que San Juan María Vianney, hombre de gran penitencia, como sabemos por su vida, había comprendido a su vez que el sacerdote ante todo ha de ser hombre de oración. Y fue así como el tabernáculo de su iglesia, el sagrario, se convirtió muy pronto en el foco de su vida personal y de su apostolado. Decía el mismo San Juan María Vianney: lo que nos impide a los sacerdotes ser santos es la falta de reflexión. No entra uno en sí mismo, no se sabe lo que se hace. Necesitamos la reflexión, la oración, la unión con Dios. Y de él mismo decían que conservaba una unión constante con Dios en medio de una vida excesivamente ocupada. Y la devoción del santo cura de Ars a nuestro Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar, era verdaderamente extraordinaria. Allí está, decía el santo cura de Ars, aquel que tanto nos ama, ¿por qué no habremos de amarle nosotros? Y él ciertamente que le amaba y se sentía irresistiblemente atraído hacia el sagrario. Una vuelta le enseñaba del siguiente modo a sus parroquianos: no es necesario hablar mucho para orar bien. Sabemos que el buen Dios está allí, en el santo tabernáculo. Abrámosle el corazón, alegrémonos de su presencia. Esta es la mejor oración. Por eso se puede decir que la oración fue por excelencia el arma apostólica del joven cura de Ars. Y cuando decimos oración, nos referimos principalmente a la oración eucarística. Y en el pleno significado de la palabra, nos referimos al santo sacrificio de la misa. El mismo santo decía: la causa de la tibieza en el sacerdocio es que no se pone atención a la misa. Y el santo Papa Juan XXIII dirige una súplica paternal a todos los sacerdotes, pidiéndoles que se examinen sobre la forma en que celebran los santos misterios y sobre las espirituales disposiciones con que ascienden al altar y sobre los frutos que se esfuerzan por obtener de él. Del mismo modo, queridos hermanos, este llamado del Papa se hace extensivo de algún modo a todos los fieles de la Iglesia. Debemos todos examinarnos sobre nuestra devoción eucarística, sobre nuestra participación en los santos misterios y sobre los frutos que nos esforzamos por obtener de la Santa Misa. Puede ser que nuestra tibieza muchas veces se deba a que no ponemos atención a la misa. Que la Virgen Santísima
nos conceda la gracia de seguir el ejemplo de los santos, camino más seguro para acercarnos a Jesucristo, a la misma Virgen y a la salvación de nuestra alma.